tomarse el tiempo para dedicar este curso. Primero me presento, yo soy Sabrina Minin, soy directora de carrera administrativa del Ente Público. Y bueno, les cuento que esta propuesta de formación ha sido elaborada desde la dirección provincial y pensada puntualmente para fortalecer la función de las direcciones delegadas de personal y promover el desarrollo de la carrera administrativa. La dirección de carrera tiene entre sus objetivos promover sistemas e instrumentos para el desarrollo de la carrera de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Ejecutivo de la provincia. En este sentido, busca relacionar el desarrollo de la carrera y las competencias requeridas para distintos agrupamientos, áreas, puestos o categorías del escalafón con propuestas de capacitación y formación vinculadas a esas funciones específicas. Así es que, en conjunto con el IPAC, desarrollamos cursos de inducción a la administración pública para ingresantes, cursos de herramientas de gestión para mandos medios destinados directamente al agrupamiento jerárquico, cursos específicos sobre procesos de selección de personal, y ahora este curso, esta propuesta, que es sobre descripción y perfiles de puestos, que creemos que constituye una herramienta fundamental para la gestión estratégica de personal, ya que la van a aplicar estas descripciones tanto en los procesos de ingresos, desarrollo, movilidad, seguimiento y formación de personal. Ustedes necesitan confeccionar perfiles de puestos para los trámites de ingreso, para las designaciones, para los cambios de agrupamiento, para el diseño de puestos, para las certificaciones de los agentes, las certificaciones de tareas de los agentes, entre otros procesos, ¿no? Así que bueno, espero que el curso les resulte provechoso a todos, con los docentes del curso, que son parte del equipo de la dirección de carrera, que son Marianela Rosas, Alejandra Quiroga y Manu Levi. Les pido que se presenten y que ya nos cuenten cómo inicia esto. Éxitos. Gracias, Sabri. Bueno, mi nombre es Marianela Rosas, estoy trabajando en la dirección de carrera hace muchos años y los voy a estar acompañando como docente del curso junto a Manu y Ale. Les doy el espacio, chicos. Bueno, Buen día a todos, gracias por... Seguí, Manu, después sigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar acá. Yo soy Manu Álvaro Levi, estoy en la dirección provincial desde septiembre del 2024. Bueno, más o menos poquito tiempo a comparación de algunos, pero son muchas las cosas que fui aprendiendo en estos años, así que feliz de venir a compartirlas. Así que bueno, nos estaremos encontrando en las clases. Bueno, buen día, mi nombre es Alejandra Quiroga y también estoy hace no mucho tiempo en la dirección y bueno, y espero que les sirva este curso, lo que le podamos compartir, como dijo recién Sabri, y bueno, que empecemos cuando les parezca ya. Bárbaro, gracias, Ale. Bueno, si quieren les cuento un poquito primero cómo se estructura el curso, ¿sí? La idea es tener 4 encuentros sincrónicos, uno por cada uno de los módulos. Todos ya deberían tener acceso al aula del IPAP, no sé si tuvieron alguna dificultad, cualquier cosa nos pueden ir escribiendo en el chat, ¿sí? Pero ya están listas las 4 aulas, iban a estar listas ayer, pero se complicaron algunas cositas de último momento y está desde hoy a la mañana. Así que si alguien ingresó ayer todavía no podían verla. Así que vuelvan a intentar, ¿sí? Ahí en el aula van a tener todos los 4 módulos desarrollados, ¿sí? Los vamos a ir habilitando semana a semana, los vamos a ir habilitando a medida que tengamos el encuentro sincrónico. Ahí van a poder ver el material del curso, que sería la presentación, el video, ¿sí? El video posterior, obviamente, al encuentro. Ahí Ale les compartió el formulario para registrar el acceso, ¿sí? El acceso a la clase, ¿no? El presentismo. Y, a ver, administrativo, ¿qué más? Bueno, como les decía recién, cada clase tiene un módulo, un encuentro sincrónico, ¿sí? Y al final del curso, o sea,
vamos a poner alguna instancia intermedia en la que ustedes vayan comentando, o sea, hoy por ejemplo les vamos a abrir un foro, pero son actividades optativas, que está bueno que en la medida que puedan participar y que les sea útil lo hagan, y si no, no. Quizás también lo que tiene este curso, la particularidad que tiene es que venimos, o sea, todos de distintas áreas, todos y todas de distintos roles, por ahí algunos con puestos más de conducción y otros con puestos de acompañamiento y de gestión, que bueno, nada, hace también que el punto de partida quizás sea distinto, entonces hoy vamos a arrancar con algo bien, bien de base, que son las estructuras organizativas, y la idea es, bueno, nada, que puedan también usar esas actividades intermedias en el aula para ir consolidando todo lo que vayamos trabajando en los cursos, ¿sí? En los encuentros sincrónicos. Bueno, respecto a los módulos en sí, a ver, bueno, tenemos el módulo 1, es sobre el marco legal y organizativo del Poder Ejecutivo Provincial, ¿sí? Vamos a ver un poco funciones, acciones, las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ley de ministerios y otras normas que crean organismos, ¿sí? Con especial atención a las funciones siempre, ¿no? Que es un poco lo que le da marco posterior a las descripciones de puestos y perfiles. Pero bueno, vamos a ver también un poco el decreto 770 y los componentes principales, vamos a revisar los anexos y cómo, digamos, cómo se entiende a las distintas partes de la organización, de organigrama, vamos a ver un poco los conceptos principales de ahí. Eso para la clase de hoy, que es el módulo 1. La clase siguiente vamos a tener el módulo 2, que es el sistema de carrera administrativa del empleo público. Estas dos primeras clases van a ser un poco más teóricas, un poco más, que vamos igual también a intentar hacer algunos ejercicios prácticos, pero va a ser como más de soporte para lo que viene después, ¿sí? Entonces, vamos a ver el sistema de carrera del empleo público, como les decía, en el módulo 2, con la ley 10430 principalmente. Sabemos que también hay personas, trabajadores y trabajadoras presentes de otros organismos que no tienen este régimen estatutario. Así que, bueno, o sea, vamos a ver principalmente 10430, pero vamos a después prestar atención a ver cómo cambia eso según el régimen estatutario. Bueno, vamos a ver desarrollo de la carrera administrativa en las 3 instancias. Es muy importante tanto el ingreso como el ascenso y la promoción. Y vamos a ver también escalafón y agrupamientos, nomenclador de cargos vigente. Todas esas son herramientas de las cuales nos vamos a valer a la hora de pensar descripciones de puestos. Por eso es un poco lo que les decía de que es como la línea de base para todo lo que viene después. Después vamos a trabajar en el módulo 3, ahí ya vamos a ir a conceptualizar qué es el puesto de trabajo, vamos a ver cómo impacta eso en los procesos de ingreso, en asignación de cargos al nomenclador, ¿sí? Y atinencia de título, BTU. Vamos a ver en los PCP también, en los procesos de selección de personal. Y bueno, nada, como meternos más finamente en todo lo que tiene que ver con funciones, tareas, perfil, ¿sí? En el marco de estos grandes proyectos, ¿no? Y eso, bueno, nos va a llevar al marco normativo también, que es el decreto 2024, la resolución también 3025 para todo lo que tiene que ver con PCP y las guías. El rol también de la BTU establecida en el decreto 641 del 2025, ¿sí? Y vamos a ver también ahí como más de lleno cuáles son los criterios, ¿sí? Y cómo hacer cómo certificar la tinencia, ¿no? Y el vínculo con la estructura. Sí, perdón. Recuerden que yo no los veo, porque como estoy presentando, no los puedo ver. Así, no los y las puedo ver. Así que cualquier cosa pueden desmutearse y interrumpirme, no hay problema. Bueno, por último, en el módulo 4 vamos a ver, ahí vamos a hacer una clase mucho más práctica, vamos a ver con ejemplos de anexos y descripciones de puestos, y también vamos a ver ejemplos de uso con inteligencia artificial, que bueno, nada, para eso también vamos a revisar algunos conceptos básicos de inteligencia artificial.
Pero bueno, la idea es ver cómo eso nos puede ayudar a mejorar el trabajo que hacemos con todo lo que tiene que ver con perfiles y descripciones, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa también, bueno, en el IPAP nos sugirieron que las preguntas las dejemos para el final, nos explicaban que hay algunos problemas con los micrófonos, como que cuando se superponen las conversaciones o los ida y vuelta, que los demás no lo escuchan bien. Entonces, bueno, también nos sugerían como armar como una primera parte de exposición y que las dudas, o sea, lo que vaya surgiendo a medida que uno va hablando, que lo vuelquen en el chat como para después recuperar todo al final y que no se pierda. Bueno, ahí se ve que está cambiando la filmina, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a arrancar con el módulo 1. Acá vamos, en la clase de hoy principalmente vamos a trabajarla con Manu, ¿sí? Bueno, nada, la base, digamos, el inicio de todo esto, y me van a disculpar los y las compañeras de estructura que están acá, que esta parte la trabajan todos los días de su vida, y bueno, nada, cualquier intervención que consideren también es bienvenida. Pero bueno, la base, digamos, para las descripciones de puestos es pensar en cómo se organiza el Estado, ¿sí? La forma de organizar el Estado responde a intereses económicos, sociales, ¿sí? Que van atravesando cada periodo y bueno, y las decisiones de cómo se organiza. Si bien hay algo, digamos, tenemos una norma madre que es la Constitución de la provincia, que después Manu les va a ampliar un poco más. Bueno, después la forma en que se organiza hacia abajo sí va modificándose acorde a las distintas políticas públicas que se priorizan, ¿no? Entonces, bueno, nada. Eso va a dar lugar a cómo el Estado va a intervenir para dar respuesta a distintas cuestiones, ¿sí? Conforme las cuestiones socialmente problematizadas varíen a lo largo del tiempo, lo harán también las instituciones, los planes, los proyectos, ¿sí? Que intentan dar respuestas a esas cuestiones. Bueno, en toda organización, sea pública, privada, la complejidad de tareas exige la división del trabajo, ¿sí? Esto lo vemos en todo tipo de organizaciones. Entonces se van creando distintos sectores o distintas áreas y a cada una se le va asignando atribuciones, funciones, acciones. Vamos a ver que también se van llamando quizás de distintas maneras conforme las normas que lo rigen. Bueno, al implementarse y sistematizarse ese complejo orgánico, también deben determinarse los vínculos y las relaciones entre cada área, ¿no? ¿Qué va a hacer con quién? ¿Sí? ¿Con quién vas a interactuar? Bueno, las que por otra parte también podrán tener un grado variable de independencia funcional entre sí. Las organizaciones están compuestas por dos partes, ¿sí? Acá en el grafiquito lo quisimos ilustrar. Una de ellas es la estructural, ¿sí? Que está conformada por distintas atribuciones o responsabilidades que se le han asignado a las áreas, y la otra está conformada por los puestos de trabajo, ¿sí? O los individuos trabajadores y trabajadoras, con el fin de llevar adelante esas funciones encomendadas, ¿no? Por la parte estructural. Bueno, acá los vamos a invitar en este módulo principalmente a reflexionar sobre el origen de esas responsabilidades, ¿sí? De las unidades orgánico-funcionales, para luego, sí, dar el paso a analizar qué puestos son necesarios en cada una de ellas a fin de cumplir adecuadamente con las acciones, responsabilidades o atribuciones. Bueno, acá les dejamos un ejemplo de organigrama, ¿sí? Es el organigrama de una subsecretaría técnica y legal, ¿sí? Ay, podría haber borrado los nombres, pero no me di cuenta. Pero bueno, todos y todas los aquí presentes
están inmersos en un área, en un organigrama, con funciones y acciones. Así que bueno, nada, esto es como el inicio. Manu, ¿querés seguir vos con el marco legal? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, bárbaro. Eh, bueno, ahí como les estaba comentándole, Marianela, eh, yo continúo explicando desde el vamos, cosas que me imagino que todos tenemos en la cabeza, entonces igual me sirve si después en las preguntas lo bajamos a tierra. Pero sabemos y está aprobado por normas que el gobierno para funcionar requiere de un marco normativo que le confiera legalidad, de una estructura organizativa que es la que permita poner en acción los proyectos del plan de gobierno y recursos materiales y humanos que permitan hacerlo realidad. En ese sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en el capítulo cuarto de la sección quinta, eh, le confiere al Poder Ejecutivo eh, la facultad de crear la ley de ministerios para ser asistido por ministros secretarios a quienes les va a delegar facultades. Eh, Ahora vamos a ver entonces cuáles son los organismos que crea el Poder Ejecutivo en la ley de ministerios, que sería como su ley madre de plan de gobierno, pero previo a eso, y como ven en el primer círculo, hay organismos que no pueden ser modificados por ley de ministerios, sino que son creados por la Constitución, es decir, que tienen la máxima jerarquía constitucional. Bueno, la Dirección General de Cultura y Educación, no sé si hay gente acá de educación, pero bien sabrán que está Sí, en la tenemos. Constitución. Eh, y muchos de los otros organismos, como la Contaduría, la Fiscalía, el Honorable Tribunal de Cuentas, Tesorería, son los que conocemos como organismos de contralor. Eh, entonces, bueno, en ese sentido me parece importante como separarlos y entender por qué la ley de ministerios, que en este caso la que actualmente tiene vigencia, fue sancionada en el 2023, eh, tiene que ver, como les decía, con el plan de gobierno, es decir, que le sirva al Poder Ejecutivo para organizar y poner en acción su plan. Eh, bueno, en ese sentido, yo contarles un poco sobre la ley de ministerios, que en el artículo 8 eh, establece que el Poder Ejecutivo debe fijar una organización administrativa que es necesaria para el desarrollo justamente de sus competencias constitucionales, que no son más ni menos que la satisfacción de las necesidades para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? En ese sentido, esas estructuras tienen que tener un marco de diseño eh, y es lo que ahora vamos a ver como decreto 770 del 2020, decreto de estructuras administrativas. Eh, Previo a eso, yo lo que les quería comentar es esto de que hay otros organismos que pueden ser creados por leyes, en general aquellos que fueron creados por una ley, digamos que tienen anterioridad o anteceden a las leyes de ministerios que los modifican, y lo mismo sucede con los decretos. Eh, Todo esto va a tener, lo vamos a ver en marcha cuando estemos hablando justamente del contenido de cada uno de los organismos en relación a las acciones que se establezcan que tiene dicho organismo como para su funcionamiento, digamos, cuáles son con sus misiones. eh, y creo que lo importante es relacionar eso, si un organismo tiene X funciones, X misiones y sus distintas direcciones tienen distintas acciones, como decía, que guarden relación con la finalidad para la que fueron creados, ¿no? Esto es lo que se llama trazabilidad entre aquello para lo que algo fue creado y lo que de hecho se le permite hacer. Bueno, paso a la siguiente filmina, porfa. Sí, tenemos algunos micrófonos desmuteados y no sé, Ale, si nos puedes ayudar con eso. Y se escucha mucho ruido Ahí externo. ya los Bien, voy buscando y los muteo. gracias, Ale. Bien. Bueno,
Acá, como vemos, tenemos el decreto 770 del 2020. Yo los invito a que, si quieren, ahora durante la clase, los que estén con la computadora, y si no después, si en algún momento les genera interés y curiosidad el tema, abran el decreto, porque si bien yo ahora voy a explicar no solo el contenido de lo que se aprueba como reglamento, sino también los anexos, me parece interesante que lo vean, porque es súper tangible. Son cosas que después vemos todos los días en funcionamiento, pero por ahí ver desde dónde surgen nos permite entender que todo tiene una razón de ser por cómo es, y que eso es lo que también permite que las cosas se hagan bien. Digo, esta clase y este curso en general está pensado para unificar criterios que las normas ya vienen a unificar, pero si nosotros nos vamos conociendo todo eso, me parece que después, bueno, el trabajo de cada uno al interior de su dependencia funciona mejor. Bueno, en ese sentido, les contaba que el reglamento, que fue aprobado en el 2020, es una herramienta para que la organización pueda realizar sus objetivos. En ese sentido, es decir, Perdón, Manu, ¿te puedo interrumpir un segundito? sí, Nada, quería mencionar también que antes del decreto 770 no había una norma que regulara cómo se hacían las estructuras. Entonces, cómo se hacían las estructuras organizativas, o sea, las que este decreto aplica a los organismos digamos que se crean bajo la ley de ministerios, ahí está. Entonces, lo que pasaba era que había muchos distintos tipos de formas de organizar los organismos, digamos, que, bueno, nada, como que cada uno es sujeto a sus propias reglas o interpretaciones de las normas, ¿no? Entonces, bueno, el decreto 770 vino un poco a ordenar todo eso. Perdón, Manu, no, quería no, aclarar eso. está buenísimo el aporte. Es así como decís, y sobre todo también tener en cuenta que eh, siempre es de lo mínimo para lo máximo, lo digo yo. Los organismos que están creados por ley de ministerios tienen la obligación de seguir este esquema, pero se invita a todos aquellos otros organismos a que también lo sigan, a los fines, como decías vos, de homogeneizar y de ser transparentes y tener una unicidad de criterios. En ese sentido es que este instrumento legal, cuando se aprueba, dice que va a operar como un rector metodológico y conceptual aplicable a todos los organismos, y nosotros lo vemos todos los días cuando tenemos que analizar, justamente al trabajar en articulación con tantos organismos distintos. Imagínense que es imposible conocer la totalidad de estructuras de la provincia de Buenos Aires, pero sirve de mucho saber por dónde empezar a buscar, ¿sí? Saber por dónde ir. Eh, bueno, como, como pueden ver, lo que tenemos ahora en este momento en imagen es un organigrama. Eh, en el organigrama se representan mediante entagramas, que son estas formas que empiezan de arriba, desde lo mayor jerárquico para abajo, establecidas las distintas unidades orgánicas. Eh, en ese sentido, como les decía, la mayor autoridad refiere, en este caso, a Secretaría General, y bien ven que abajo están las distintas subsecretarías. Eh, el mismo anexo que aprueba estas formas de organigramas explica que en el caso de los organismos descentralizados, los recuadros no deberán ser de líneas directas, sino como de líneas de puntos. Es decir, una cantidad de cosas que nos van a permitir interpretar luego eh, esto. Luego, paso a la siguiente filmina. Perdón, quería aclarar también que esto acá en un costadito dice primer nivel, ¿sí? Porque acá las que estamos mostrando, digamos, Bien. son los cargos, o sea, secretario general, subsecretario, ¿sí? Dirección provincial, dirección, ¿sí? Esas son las que llamamos habitualmente estructuras de primer nivel, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de otra
estructura. Ahí te paso, Manu. Perfecto. Bien. Estas En son las este de segundo caso nivel. lo elegimos justamente porque las direcciones generales de administración tienden a tener cosas en común en los distintos organismos en los que existan. Y como les decía Marianela, hablamos de segundo nivel o segundas aperturas en el caso de las direcciones que están de abajo, es decir, no de la Dirección General de Administración, sino todas las direcciones que están abajo. Perdón, Eh, de los departamentos y sus direcciones. Ese sería el segundo ahí nivel. está. El primer nivel Perfecto. llega hasta direcciones, perdón, Manu, perdón. En este sentido, yo les comento cómo lo aprueba el decreto 770, en esto que les decía de unicidad y homogeneidad en las denominaciones, sobre todo, ¿no? Lo primero que van a existir son los ministerios o secretarías, en nuestro caso pertenecemos a Secretaría General, pero que tiene el rango de ministerio. Luego van a estar las subsecretarías, luego van a estar las direcciones provinciales, y se solicita que tengan una justificación territorial o programática. Eh, a su vez, las direcciones provinciales pueden tener jerarquía equivalente a las direcciones generales. Es decir, en este caso, la Dirección General de Administración hace las veces de una dirección provincial, al menos en lo que corresponde a su jerarquía. Pero ¿por qué tienen una denominación distinta? Porque son unidades dedicadas al servicio administrativo de apoyo. Y esto también lo vamos a ver ahora en relación a esto, distintas áreas de servicio administrativo que tienen especificidades que tienden a coincidir en los distintos organismos y justamente se busca esta unicidad de la que estábamos hablando, que por ahí parece obvia, pero que estuvo buena la aclaración de Marianela de explicar que antes del 2020 no había un decreto de estructuras, entonces trabajar con esto era ir modificándose de acuerdo al organismo en el que se estuviera viendo la estructura. Bien, les estaba comentando entonces que luego de las direcciones provinciales tenemos las direcciones y, perdón, ahora que estoy viendo, lo que ustedes están viendo no es eso, sino el mapita que les estaba mostrando antes. Ahí está bien, muchas gracias. Como les comentaba, de una dirección se va a desprender una subdirección y departamentos o divisiones según el régimen estatutario vigente, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que comentaba Marianela, de que por ahí a nosotros nos resulta fácil pensar en la ley 10430 y pensar a partir de ese régimen estatutario cómo se van a llamar los distintos cargos al interior de la función pública, pero todo el tiempo vemos ejemplos de otros organismos donde, por ejemplo, no hay jefes de departamento, sino jefes de divisiones, o por ahí hay tanto jefes de departamento como jefes de divisiones. Todo esto quizás tome más sentido en las siguientes clases, pero sin este paneo no se puede avanzar dando por hecho que todo esto se entiende. Bueno, el decreto 770 también permite que sin perjuicio de las unidades creadas a estos fines, se puedan justificar la creación de otras unidades ad hoc, siempre y cuando se justifique su necesidad, como les decía, y sean creadas de acuerdo a la legislación vigente. Voy a pedir pasar a lo siguiente, que es un ejemplo de acciones para mostrarles. Ahí está. Bueno, como decíamos, son el conjunto de las funciones que tiene asignadas cada una de las unidades organizativas. Esto que les decía Marianela, por un lado tenemos unidades orgánicas y por el otro lado tenemos trabajadores. Bueno, las acciones son aquellas que van a llevar a cabo eh, todos los agentes de la administración pública. Claro que van a ser distintas según sean las acciones del ministerio, que en ese caso, en este caso en concreto, los organismos que están creados por ley de ministerio
cuentan con las misiones del organismo dentro de dicha ley del ministerio. Es decir, si ustedes ahora buscan la ley 15477 y eligen un ministerio al azar, van a poder ver la totalidad de misiones que tiene dicho organismo desde su creación. Por eso es que aquellas personas que trabajen en la unidad ministro, es decir, que asistan directamente al ministro o a la unidad ministerio, deben desarrollar funciones que guarden relación con las acciones del ministerio. Si no, más abajo vamos a tener acciones o de la Secretaría, perdón, la Secretaría, como dije, va a tener rango de ministerio. Si no, vamos a tener las acciones de las direcciones provinciales, luego de las direcciones, de las subdirecciones y de las jefaturas de departamento. En este sentido es que se piensa, y el decreto lo aprueba así tal cual, en acciones de distintos tipos, aquellas estratégicas, aquellas tácticas o aquellas operativas. Esto tiene que ver con darle a cada nivel del Estado aquello para lo que se espera que haga. Las acciones estratégicas únicamente van a estar dadas a los fines de conducir, es decir, como les decía, a los ministerios o a las direcciones provinciales, de planificar y de formular aquellas políticas públicas. En cambio, las acciones tácticas van a estar en cabeza de los responsables de recibir las directivas generales y procesarlas para convertirlas en directivas específicas para cada nivel operativo. Y luego las opciones operativas, en general, son aquellas que realizamos los trabajadores de planta permanente, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros elegimos mostrarle cómo son las acciones de una dirección y especialmente la de informática. ¿Por qué? Porque en el mismo decreto se le encomienda a la Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías la coordinación de las acciones y programas de las distintas direcciones u organismos sectoriales de cada jurisdicción a las que se le atribuya competencias en esta materia, en informática. Esto tiene que ver con esto mismo que estábamos mostrando en la filmina anterior, de las direcciones generales de administración y de la unicidad de criterios y la homogeneización no solo de denominaciones, sino justamente de definiciones, de planes de acción. Así que bueno, Marianela, te paso la palabra. Gracias, Manu, clarísimo. De lo que explicaba Manu recién, me quedé pensando un poco también en esta idea de cómo al interior de, bueno, si bien la norma lo establece, ¿no? Pero si también pensamos en cómo se organiza el Estado y pensamos en cómo se va organizando cada una de las áreas, tenemos habitualmente como esta división entre cuál es la tarea sustantiva del área, o sea, cuál es la razón de ser, ¿sí? Y también todo lo que son las actividades de apoyo para esa razón de ser, para esa misión. Y muchas veces también ese es el registro que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las descripciones de puestos y en los perfiles. En este caso, en este ejemplo, trajimos el decreto 3.396 de OVNIA, que, bueno, están desagregadas las acciones del departamento, ¿sí? De administración de sistemas. Sabemos que no todos los organismos tienen hecha la segunda apertura o quizás tienen segundas aperturas, pero están muy desactualizadas. Sabemos que, que se está trabajando con cada uno en avanzar con esas cuestiones, pero en el caso, sí, porque esta es una duda que puede surgir, en el caso de los organismos que no tienen estas segundas aperturas o no las tienen actualizadas, entonces las tareas de ese departamento, las acciones en realidad de ese departamento, no son las que se realizan habitualmente, ¿sí? O no son las que tienen que ver con esa estructura orgánico-funcional. Lo que se hace es, bueno, nosotros, por ejemplo, para los procesos de selección tenemos la guía de descripciones de puestos y lo que hacemos es, como en base a algunas preguntas, y vamos tratando, o sea, se las compartimos al organismo para poder hacer una descripción que sea real, porque no tiene ningún sentido hacer una convocatoria de un PCP para un departamento que no, y poner las acciones, digamos, que dice por norma, ¿sí? O sea,
porque si no son las del área no tiene ningún sentido. Bueno, entonces lo que hacemos es guiar a las delegaciones de personal para que a partir de algunas preguntas, que después lo vamos a ver igual también en los módulos siguientes, guiarlas con algunas preguntas para que puedan describir el puesto real, ¿no? El que necesitan cubrir en ese momento. Bueno, acá la idea ahora sí es pasarles la pelota. Y bueno, nada, a partir de estas misiones, si quieren las podemos leer, así las ponemos en común, podemos leer la mitad para que no sea tan arduo, pero sí que empecemos a pensar a raíz de estas acciones qué puestos imaginan que pueden llegar a tener o necesitar en esta área. Bueno, las acciones son diseñar, desarrollar y o implementar nuevos sistemas informáticos en el ámbito del organismo o aplicar nuevas funcionalidades a los existentes conforme a las pautas establecidas por la dirección. Elaborar documentación digital precisa y específica del software desarrollado que brinde una visión general y particular de los procesos de la información involucrados. Administrar los sistemas pertenecientes al organismo y brindar la capacitación a los usuarios de los mismos. Analizar los procesos, operaciones y requerimientos de los usuarios del organismo para proporcionar las herramientas necesarias para realizar sus tareas con el uso de la tecnología. Ahora sí, les abran el micrófono, los escucho, las escucho, a ver qué puestos creen que se pueden necesitar para cumplir estas acciones. Si alguien no tiene micrófono, puede usar el chat. Vamos. Bueno, Algún. entiendo que algún programador, por ejemplo. Claro, bien, perfecto. Programador En es ese caso, un analistas funcionales analista para funcional. Bien. quizás seguridad, alguien de seguridad, pudiese Seguridad asegurar informática, seguridad informática. sí, bien, Milagros dice por el chat administradores de redes. bien, perfecto. Sí, sí, vamos por ahí. O sea, ya el hecho de leer las acciones ya nos da un puesto de desarrollador, base de datos, testing, área de desarrollo, ahí agregan en el chat. La idea es que las acciones siempre nos van a dar una pauta, un primer acercamiento a cómo debería conformarse un equipo de trabajo por ejemplo, en este departamento. Pero siempre, o sea, cuando estamos hablando de gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando estamos hablando de estructuras, sobre todo sobre todo cuando estamos hablando del régimen estatutario 10430, tenemos que también siempre tener en cuenta cuál es el nomenclador de cargos que tenemos vigente. Y bueno, también es una herramienta que la dirección provincial tomó, digamos, hace muy poco tiempo, los últimos 6 años estamos a cargo de actualizar de actualizar esta herramienta, ¿sí? Y por eso acá también les dejamos un link, está acá en la presentación, ¿sí? Perdón, lo quiero abrir, porque la idea es que siempre que puedan, que necesiten pensar en un puesto para el área, que busquen en el nomenclador primero, o sea, también recibimos en esta dirección las solicitudes de incorporaciones, ¿no? De cargos al nomenclador. Pero bueno, si es un proceso un poco más largo y complejo, por eso siempre primero hay que hacer la consulta y ver si existe el cargo o no en el nomenclador. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos la complejidad de que nos piden, por ejemplo, necesito un ingeniero informático, por ejemplo. Nosotros no tenemos el puesto ingeniero informático, o sea, tenemos desagregado de acuerdo a las tareas, por eso siempre hay que pensar primero en términos de tarea y no de profesión. Bueno, necesito un abogado, bueno, pero ¿cuáles son las tareas que tenés? Bueno, por ahí los abogados a veces es mucho más, pero, a ver, por ejemplo, algún ejemplo de alguien que no sea bueno, tenemos los puestos de inclusión, por ejemplo, que esos son puestos nuevos que salieron en los últimos años, y no son puestos que sean afines a
la profesión, sino que puede ser un abogado, puede ser un psicólogo, puede ser alguien de relaciones laborales, o sea, distintas profesiones pueden ocupar ese mismo puesto. Por eso siempre les recomendamos antes de, por ejemplo, siempre les recomendamos antes de pensar, digamos, qué puesto, o sea, antes de ir por la profesión, ir por el tipo de tareas que tiene que desarrollar. A ver si pueden ver ahí está, el claro de cargos. ¿Se abre? No. A ver si. No lo ven, ¿no? ¿No se ve? No, tenés que Alguien compartir, que me responda, no los escucho. tenés que compartir lo que estás viendo. O sea, en vez de compartir la pestaña de la presentación, tenés que compartir Sí, sí, el otro. tengo que dejar de compartir la presentación. Gracias. Que no los escuchaba si veían o no veían. Ahí los dejo compartir la presentación. Se está tirando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Sí, Te sí. escuchamos bien. Ahí va. Ahí. Ay. Es raro porque tengo buena conexión a internet, ustedes me escuchan, me siguen viendo, o sea, tengo internet todo, pero la parte de compartir se me queda ahí pensando. Así que bueno, un minutito, por favor. Ahí va. Me deja. Nela, ¿te parece si comparto por A el ver. chat el link Sí, al drive, al drive ahí del lo ven. nomenclador? Sí, porfa. Ahí lo ven. Sí, Ahora se empezó a ver ¿No? algo, está cargando, o sea, ahora está en negro, Ah, pero ok. empezaste a Ok. compartir algo nuevo. Está lento. Claro, sí, sí, quería dejar de compartir la presentación y compartirles el nomenclador, así hablamos brevemente de esto. Pero no, como que no se ve, ¿no? A mí me parece como en negro. Está en yo lo negro, puedo ver, es un ahora Excel, digamos, una Ah, hoja ahí de está. cálculo, una planilla de Ya lo cálculo. ven. Yo sí puedo, Perfecto. no sé, hay gente que El dice que resto no. yo de lo ¿no? que estás compartiendo no, pero ahora Alejandra compartió un link en el chat. No sé si Bien. todos se fueron a ese link o... Sí, perdón, van a tener que cambiar la configuración del archivo del Drive que diga cualquiera con el enlace puede verlo, porque si no nos pide acceso al archivo. Pero cualquiera con el enlace, cualquier usuario que tenga el vínculo lo puede ver. Ya está configurado. Igual rarísimo, porque la vez pasada también lo compartimos y no tuvimos problema. O sea, de que se vea. Rarísimo que no me deje verlo. A No ver. tiene permisos de edición, entiendo que tiene permisos de Claro, vista. Ahí lo reviso yo no y lo lo puedo vuelvo a ver. ¿No podés verlo, Nanu? Qué raro. Fíjate, Ale, si estás compartiendo el link correcto. Yo ahí lo voy a volver a mandar por las dudas. Ahí lo pongo en el chat. Bueno, un momento. Nela, mientras vemos las cuestiones técnicas, hay una pregunta en el chat que se pasó. No sé si la idea es dejarla o para Bien. la clase que viene o para ahora cuando esté el nomenclador abierto, porque es justamente súper interesante y rico lo que puede salir de explicar bien ese tema. Pero la leo en voz alta si querés, por las dudas. Dice, Dale. no habría que diferenciar cargo de puesto. Acá hay un nomenclador específico Sí. y la pregunta la hace una compañera de nuestra dirección, entonces me parece que es interesante.
Espera, ahí voy. Se me tildó el chat. Ay, Dios. No Voy sé a qué pasó. cerrar el nomenclador porque evidentemente me está generando algo de... Te quise Hola, ayudar, ¿sí? Ne, y ¿Qué me haces? quedé afuera de la reunión. O sea, hay algo que están dando muy mal con el Webex, porque No te preocupes, no te preocupes. Hay algo que está andando mal porque cuando pongo compartir se me queda pensando, ahora no sé tampoco si voy a poder compartir la presentación. Está como muy trabada la página. Voy a cerrar algunas cosas que tengo acá abiertas para enfocar, pero rarísimo que no me deje compartirlo. La clase anterior, o sea, cuando dimos el curso, este curso lo dimos, esta es la segunda vez que lo damos, y en el encuentro anterior lo pudimos mostrar sin ningún inconveniente. Pero bueno, la idea es, Perdón, Nela, en la clase 3 vamos a trabajar, yo sí, ahí entré gracias al aporte de varios de los participantes que dijeron que fuéramos ¿querés a la intentar? bibliografía específica. El link que estábamos mandando evidentemente es el que usamos Sí. solo al interior de la dirección. En cambio, el link que estaba subido a la Ah, bibliografía del ok, curso es ok. el de libre acceso. Quizás si probás compartir ese te lo permita y probablemente el De otro acuerdo. no se estaba Listo. compartiendo por el propio cifrado. Así que son ese link que... Bien. Pero el que mandaste vos, Manu, ahora lo puedo abrir. ¿No es Ale el que mandaste vos ahí en el chat? Ahí estoy abriendo bueno, de paso, les voy a ver si puedo mostrarles el aula. A ver. Compartir ventana. A ver, capaz que con ventana también me deja mejor la interacción entre un archivo y otro. ¿Ahí pueden ver mi ventana? Sí, 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 se ve la ventana. Recuerden que no los veo, no las y los veo. Bien, Sí, sí, se ve ahí bien. este es el aula, ¿sí? Del IPAP, ¿sí? Y acá en bibliografía tienen todos los links con acceso, bueno, Constitución, Ley de Ministerios, Ley 10430, Reglamentación, PTU, Proceso de Selección, está todos los materiales, digamos, también a los que vamos haciendo referencia, y entre ellos está el nomenclador vigente, ¿sí? Ahí lo ven, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Recuerden que no los escucho. Bien, No nos ves, pero entonces, sí por nos ejemplo, escuchás. si vamos, exacto, los escucho, pero no los veo, perdón, creo que lo dije al revés. Si vamos, por ejemplo, al agrupamiento profesional, ¿sí? Si nosotros necesitamos a alguien de redes, como dijimos a alguien recién, hacemos la búsqueda, yo siempre voy como por palabras claves que tienen que ver con lo sustantivo, digamos, de lo que hace el puesto que estoy buscando. Y bueno, por ejemplo, acá ya tengo el primer puesto que me sugiere profesional informático, ¿no? Universitario completo, bueno, en este caso dice conocimientos, tecnología, bueno, inglés técnico, o sea, da un poco todo lo que tiene que ver con el perfil. Pero bueno, profesional informático, A, B, C, D, ¿sí? Después, si vamos, seguimos buscando, bueno, estos cargos son los que se derogaron, ¿sí? Con la última modificación, por eso están así en gris, porque ahora hay un nuevo puesto, que a eso es al que quiero llegar. Ahí está. Profesional de tecnología de la información, ¿sí? Estos son puestos que están actualizados, que salieron hace poquito por normativa, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver, corresponde a los ocupantes de este cargo, supervisar equipos de trabajo en tareas de gestión, planificación, incorporación. Bueno, este es un puesto clase A, entonces es el puesto más eh, que requiere mayor nivel de complejidad y demás. Pero bueno, acá un puesto de inicio en este cargo sería corresponde a los ocupantes de este cargo asistir a equipos de trabajo en tareas de gestión, planificación, incorporación, difusión, soporte y evaluación de tecnologías de la información y comunicaciones. Asistir en detección, relevamiento, ¿sí? Este puesto creo yo que sería el más apropiado para formar parte de esta dirección.
de este departamento, perdón. Bueno, y también tenemos, recuerden siempre que cuando hablamos de agrupamiento profesional va a ser un nivel nivel educativo, nivel de instrucción, va a ser universitario de grado, entonces también puede pasar que, por supuesto, que formen parte también de esta dirección personal del agrupamiento técnico, ¿sí? Y ahí también tenemos redes, si buscamos, digamos, la palabra clave. Bueno, estos son los puestos derogados. Y acá acá tenemos técnico en tecnología de la información, técnico A, B, C, D, ¿sí? Operador también, operador de tecnología. Todos estos puestos requieren un nivel educativo que puede ser terciario, ¿sí? O título universitario con el 60% de las materias aprobadas, ¿sí? Esta herramienta es muy importante que la utilicen, que se apropien, que la recorran, que la profundicen, porque es muy útil para todo el trabajo con descripciones. Y si bien, a ver, tenemos como tenemos acá una diferencia entre todo lo que son los procesos de selección de personal, que en este nomenclador no vamos a encontrar, digamos, la descripción de esos puestos. Cierro. ¿Me ven la presentación? No. Ay, quise cerrar el nomenclador y cerré todo. Perdón. Ahí me ven la presentación de nuevo. Bien. Bueno, les decía que Perfecto. el nomenclador de cargos es una herramienta útil para todo lo que es gestión de recursos humanos, que no es de los PCP, ¿sí? O sea, nos sirve para asignar el puesto al nomenclador, para hacer cambios de agrupamiento, para, si quisiéramos armar una estructura de puestos, de cómo se tendría que conformar un departamento, ¿sí? Para todos los que son los puestos de los agrupamientos de la ley 10430. Pero si pensamos en el agrupamiento jerárquico, o sea, si pensamos en los procesos de selección de personal, ahí no son estos mismos puestos los que nos van a servir, sino que ahí sí tenemos que ir a las acciones, tenemos que describir, digamos, tenemos que bajar las acciones. Las acciones nunca pueden ser la descripción del puesto. Bueno, lo vamos a ver después en el módulo 3, me estoy adelantando un poco, pero bueno, sí que conozcan esta herramienta que existe, que la compartimos, que queremos que la usen también y que les sea útil para gestionar los procesos de sus áreas. Me Me quedaron parece muchos... que está buenísima la aclaración que estás haciendo en el sentido de decir, si les llamó la atención este nomenclador y ahora cuando termine la clase se ponen a jugar a buscar su propio puesto, a ver cuál es la descripción del cargo que ustedes tienen según su situación de revista, que es lo que se esperaría. La excepción que vos estás haciendo es háganlo en la medida que ustedes estén ocupando un cargo con estabilidad de la planta permanente. Si son jefes de departamento, no vayan a buscar ahí si son subdirectores, porque esas son descripciones mucho más específicas que van a estar dadas para el puesto en concreto. Pero me parece que está bueno diferenciarlo. Perdón, me gustaría sumar algo de esto que, perdón, Nela, sumar algo que tiene que ver con esto de la diferencia entre cargo y puesto. Que todo lo que comentaba Nela del cargo tiene que ver con lo que se nombró al principio, con el nombre formal, con la estructura, y el puesto tiene que ver más con las tareas específicas del puesto. Bueno, solamente era como para comentar eso. Gracias, Ale. Acá abrí de nuevo el aula, así les muestro cómo la tenemos. Bueno, ahora a las 11 va... ¡Ay! ¿Se me fue? ¿Están ahí? Tengo Estamos todo acá. negro. Se escucha todo bien y bueno, se ve bien. listo. No veo a nadie, pero ahí está, ahí volví. Ay, por favor. La virtualidad tiene su complejidad también. Bueno, ahora a las 11 se conecta Tania de Tulain, que es la directora provincial de Planificación y Gestión Estratégica, que bueno, es un poco quien impulsó, junto con Sabri y Minin, directora de carrera, quien impulsó la realización de este curso y de este espacio de encuentro, de intercambio.
Eso por ahí también no sé si lo dijimos al principio, pero la idea de este curso también es que ustedes puedan traernos problemáticas puntuales cuando tienen que ver con los análisis que estamos haciendo, que puedan desmutear el micrófono y plantearlas, porque también nos puede servir como ejemplo para ir explicando cómo funciona la utilización de los distintos sí, conceptos y lo que vamos a ir desarrollando en la clase a clase, ¿sí? Así que bueno, nada, tomen este también espacio, o sea, no solo como, o sea, que sea este un espacio real de aprendizaje, no solo de vengo, escucho y me voy. Traigan sus problemas, los pueden traer al chat, los pueden traer al foro, los pueden traer a la clase, o sea, lo pueden traer como mejor lo coincidan, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene, no sé si, perdón, voy a compartir la presentación, me faltaba, había traído un ejemplo más y se me fue la presentación. Ah, ¿la ven ustedes la presentación? Ahora estamos viendo el ejemplo del anexo 2 de las acciones. Perfecto. A ver, ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Bueno, la mayoría de ustedes trabaja en una delegación de personal. Calculo que la mayoría de ustedes me contarán después, pero bueno. Porque también armamos un espacio de foro, de presentación en el aula del IPAP, que ahí está bueno también que se presenten, nos cuenten de dónde están. A veces nosotros siempre habilitamos eso como una semana antes, unos días antes, como para que llegara a este encuentro y ya conocer un poco más de dónde vienen, pero bueno, esta edición lo habilitaron y ya no hubo tiempo de hacer ese análisis previo. Así que, bueno, nada, los invito y las invito también a participar del foro de presentación. Y bueno, nada, también traje este ejemplo de la delegación de personal porque es acorde a lo que muchos de ustedes hacen. Y bueno, entre las acciones, este decreto de delegación de personal es del 345, que es de Secretaría General, ¿sí? Bueno, llevar adelante todas las actividades vinculadas con la administración del personal asignado a la Secretaría General, de acuerdo con las normativas, reglamentación y disposiciones determinadas para el sector, con perspectiva de géneros, en un todo de acuerdo con las pautas emanadas del organismo rector en la materia. Organizar y controlar las gestiones y trámites derivados de los temas laborales y el cumplimiento de los deberes y derechos del personal, emitiendo opinión fundamentada en la normativa vigente en todos... estaba viendo el chat, en todas las actuaciones que se tramiten en el sector. Planificar e implementar los procedimientos necesarios a fin de controlar el efectivo cumplimiento y la observación del régimen horario y de las normas de asistencia, puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo por parte de las agentes, tomando intervención en el otorgamiento de permisos, comisiones y licencias provistos por los textos legales vigentes. No quiero leerlo todo, pero fíjense cómo ya, o sea, bueno, les paso el micrófono a ustedes ahora. ¿Qué tipos de puestos del nomenclador resultan necesarios para el cumplimiento de estas acciones? ¿Qué consideran? Hacemos como en el ejemplo anterior, pueden comentarlo en el chat o pueden desmutearse. Ahí Laura justo preguntaba en el chat sobre... A ver, perdón, se me va el chat. Acá. ¿Qué actualización tiene el nomenclador? El nomenclador es una herramienta muy, muy, muy vieja que fue teniendo actualizaciones, creo que desde el año 78 el primer nomenclador, incluso es anterior a la ley 10430. Pero bueno, si bien fue teniendo actualizaciones a lo largo de los años, hubo un periodo muy largo de tiempo en el cual se estancó todo lo que eran las actualizaciones y nos pasa hoy que las profesiones, por ejemplo, ¿qué fue que nos mandaron el otro día? Bueno, había algún ejemplo de que, por ejemplo, hay puestos que entre las tareas es escribir con máquina de escribir, ¿sí? Entonces, o sea, hay que meterse más de lleno en modificar estos puestos.
pero sí hay que tenerlos en cuenta, por eso en el norte, en todos y todas los y las empleados del gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos, de planta permanente, ¿no? Tenemos asignado un cargo del nomenclador, o sea, no, es la forma en que se regula también el salario, o sea, está vinculado con todos los aspectos que tienen que ver con el vínculo del trabajador y la trabajadora con el Estado. Entonces, sí, hay que actualizarlos, Lau. Lo que pasa es que, por ejemplo, si, Lau, vos, ¿cuál es tu puesto del nomenclador? Hola, no sé si me Sí, escuchan. sí, Yo soy socióloga y claro, mirando eso. las actividades del nomenclador están todas relacionadas con los datos y si uno ve en el programa del plan de estudio las acciones habilitantes, tanto del plan de estudios como del colegio profesional, que además uno las tuvo que repasar por el BUT, el tema de datos es el 20% de lo que está habilitado para ser un profesional de la sociología. Claro. Y pensando en el tema datos, por ejemplo, hoy está la carrera de ciencias de datos. Y si vos querés trabajar con datos, los economistas, por ejemplo, también trabajan con datos. No veo que los datos sean exclusivos del trabajo del sociólogo. Sí, sí, ni hablar. Bueno, eso también pasa que este es un claro ejemplo de los puestos que en realidad están vinculados más a una profesión y no a un ámbito específico de desempeño de tareas, ¿sí? A veces un mismo tipo de tarea puede estar desempeñada por distintos tipos de profesionales. Entonces, bueno, creo que el enfoque hoy del nomenclador es empezar a desprenderse un poco tanto de las profesiones y meterse un poco más o involucrarse un poco más. Por eso les mencionaba el puesto hace un momento de inclusión. A ver si lo tengo por acá, que no quiero, es cualquier pavada. Es un claro ejemplo de de puestos que se empiezan a más en cómo es el trabajo y no tanto cómo es la profesión, ¿sí? Pero sí, además está súper desactualizado. No sé de qué año puede llegar a ser esa incorporación, pero no me extrañaría que sea anterior al 90. Me gustaría Por ahí agregar, a mí lo Acá que se me tengo ocurrió, Sofía. perdón, decía que Sí, me gustaría agregar respecto a la consulta de la actualización del nomenclador. Se viene haciendo una actualización, pero por partes, por agrupamientos. No se puede hacer una actualización completa sí. porque imagínense que es enorme, es muy grande. Entonces lo que se viene haciendo desde carrera es haciendo por grupos, pequeños cargos que es súper necesario, pero bueno, es un trabajo que se va haciendo de a poquito. Como por grupos de puestos se van haciendo modificaciones. Por ejemplo, también estuvo la modificación que se hizo con los puestos contables, financieros contables. A ver, ya estoy. No les voy a compartir de nuevo porque si no voy y vengo 50 veces con las presentaciones y si funcionara bien, lo haría, porque vale la pena, pero bueno, no funciona bien. Entonces, acá, profesional en accesibilidad e inclusión, ¿sí? Este puesto lo pueden desempeñar profesionales que tengan títulos en derechos humanos, accesibilidad universal, inclusión social, derechos de niños, niñas y adolescentes, tecnología. O sea, no te dice una profesión nada más, sino que son títulos afines, o sea, de grado o de posgrado, ¿no? Con alcance en estas. También menciona psicología social, sociología, antropología, ciencias políticas. Y además, cómo también está el problema de cómo se fueron diversificando las carreras profesionales. ¿Me escuchan, no? sí, se escucha perfecto. Que se me pone una pantalla en blanco. Bueno, listo.
Es como también se fueron diversificando las carreras, ¿no? O sea, hoy existen muchas carreras incluso que antes no existían, o sea, que hace 10 años no existían. Entonces, bueno, nada, el nomenclador ahora está tratando de tomar un rumbo que no quede pegado a un título profesional, sino a áreas afines, ¿sí? Bueno, Perdón, me vuelvo al pareció que ejemplo. estuvo Había bueno. ejemplo en el chat. No estoy viendo. A ver, em, Sí, quería retomarlo del chat, ah, pero no lo veo. Ahí está. Para recuperar, digamos, qué tipos de puestos serían necesarios según las acciones de esta dirección, ¿no? Eso mismo es lo que iba a proponer. Yo lo que hice fue abrir el mapa del Estado. Dale. En el caso de María Laura, la conocemos porque trabajamos en la misma dirección. eh, Está en la dirección de innovación. No tengo ahora presente el nombre completo. Dirección de Políticas de Géneros e Innovación en la Gestión del Empleo Público. Entonces, bueno, asumiendo que suceden estos desfasajes, quizás la tarea es la inversa, es analizar en base a esas acciones, sabiendo que contamos con las incumbencias de títulos como los de sociología, cuáles son los cargos que falta crear, que son necesarios. No digo que sea el caso en concreto, que sea necesario modificar el cargo de Sí, sociólogo, sí. es decir, no quiero decir nada que pueda tener una consecuencia Es que quizás sí, específica, sino Manu. usarlo como ejemplo para pensar cómo las acciones son las que van a servir para hacer justamente el plan, que luego la dirección de carrera administrativa en conjunto en articulación con un montón de otras direcciones va a tener que tomar dicha tarea. Me imagino que en tu diaria hay un montón de cosas que tienen mucho más que ver con las acciones que surgen de la dirección, que con, como vos decís, la única acción que vos, la única función que encontrás cuando vas a los puestos de sociólogo, porque por ahí no está actualizado el nomenclador a la cantidad justamente de nuevos marcos de acción que se le dan a puestos como el del sociólogo. Sí. Pero es justamente para un ida y vuelta, y si Sabri también está por ahí, me imagino que tiene mucho para decir de esto, así que también es. Bueno, volviendo al ejemplo, sí, y ya se nos debe estar por sumar Tania. No sé si los que están por ahí en la oficina nos avisan. Bueno, por ejemplo, ¿qué puestos necesitamos para esta dirección? Sí, bueno, ahí dijeron abogado. Milagros comentó abogado. Anda muy, muy, muy lento. Alguien había dicho, acá está. Noé decía, pueden ser administrativos o una analista de recursos humanos, según la tarea, relaciones del trabajo, administrativos, técnicos. Ahí está, administrativos, técnicos. Ahí cuando lo mencionamos de esa manera, estamos hablando de el agrupamiento, ¿sí? Y es cierto, o sea, en una delegación de personal, en realidad les diría que en todas las áreas se necesita personal de todos los agrupamientos, principalmente administrativo y profesional, pero sí también técnico. Y ahí vamos a ir viendo que según la rama digamos, de especialización, van a poder ir viendo opciones de ese tipo de puestos en los tres agrupamientos administrativo, técnico y profesional. Ay, perdón, me pasé. Voy a terminar de leer administrativos con conocimientos en... ay, se me va. Con conocimientos en 10430, exacto. Y ahí por ahí puede jugar más la experiencia, que los años de experiencia, que el conocimiento. Ahí ya es una cuestión más de perfil. El nomenclador no coincide muchas veces con la denominación del cargo en SIAPE y se aplica a la hora de cargarlo, y se complica a la hora de cargarlo. Es cierto, es cierto. En realidad, el nomenclador en sí está 100% vinculado con SIAPE, ¿sí? Pero lo que no coincide muchas veces es, a ver, perdón, Silvina, por ahí te estoy entendiendo mal. Lo que a veces no coincide es cómo las tareas que efectivamente realiza la persona. O vos decís que cómo escriben el cargo en SIAPE no es exactamente cómo aparece en el nomenclador. ¿Eso querés decir? No sé, Silvina, si está por ahí. Bueno.
A lo sumo después, Silvina, recuperalo en el foro, así lo podemos trabajar un poquito más. Después Milagros decía licenciado en administración, psicólogo, profesional de higiene y seguridad en el trabajo. Perfecto, todos estos puestos serían muy útiles en una delegación de personal. Licenciado en ciencias sociales para análisis de datos de población, censo, etcétera. Licenciado en comercialización para quienes... Ay, Vos avísame si querés Manu, que yo te lea el chat, que ¿ustedes a mí no se me va. ven mejor el chat? Porque no, Sí, no sí. sé por qué se me acopla Hola, tanto. bueno, mientras, Eh, hola Manu, hola Hola, Nela, hola justo Alejandra, hola a todos. estábamos viendo el Mien- ejemplo de la delegación de personal y de los... ¿Cómo andan? Mientras los chicos van leyendo el chat y ordenando un poco el tema, pasaba por acá a saludar. Mi nombre es Tania Tulain, soy directora provincial de Planificación y Gestión Estratégica del Empleo Público. En el marco de la Secretaría de Empleo Público, un poco el objetivo del curso, esta es la segunda edición, no sé si la segunda edición, pero la segunda reedición del curso lo armamos para las delegadas de personal y para todas las personas que trabajan con descripción de puesto. La verdad que se ha avanzado un montón en el último tiempo en estos temas en la provincia, en la necesidad de escribir puestos para acceder a la BTU, para acceder a un proceso de selección de personal en marco del decreto 2424. Así que bueno, en ese marco, formar a las personas y mejorar el músculo que tiene cada delegación de personal, cada uno de los trabajadores, es también el objetivo de esta dirección. Contamos con poco tiempo por lo general, porque somos poquitos, pero tenemos muchas ganas. Así que bueno, espero que puedan todos aprovechar esta instancia. Es la segunda vez que se hace, no tenemos muchos antecedentes que se haya hecho en la provincia un curso de estas características, y también aprovecho para agradecer al IPAP, que es quien nos da la plataforma, convoca los cursos, etcétera. Así que bueno, eso, y también estoy abierta por si quieren hacer consultas, que recién justo le dije a mi jefa que entraba este Meet y tengo un tiempo, no tengo drama. ¿Cómo están? Yo quería hacer una aclaración. Recién estaba escuchando el ejemplo que daban de la delegación de personal y me pareció muy interesante algunas cosas que mencionaron, ¿no? Por un lado, el ejemplo que daba María Laura del sociólogo. Yo también soy socióloga, y de hecho nosotros estamos pensando en nomenclador. En las últimas incorporaciones que hemos hecho en este último año se incorporaron más de 120 puestos, que por lo poco actualizado que venía el nomenclador en la provincia es un montón, pero hacer el desarrollo de los puestos lleva tiempo, lleva trabajo, y estamos cambiando el enfoque del agrupamiento profesional para que, como decía Marianela, ya no vaya por título, sino que lo fundamental sean las tareas. Entonces, no importa si el título es de sociólogo, si uno está haciendo trabajo de recursos humanos, el puesto es analista en recursos humanos. Ahora, lo puede hacer un sociólogo, lo puede hacer un licenciado en administración, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer alguien de relaciones laborales. Hay varias profesiones que tienen incumbencias o que tienen sus alcances del título que sirven y que son atinentes para realizar estas tareas. Entonces, en todos los análisis del nomenclador, lo que nosotros cambiamos como enfoque es justamente eso. Lo que valen son las tareas que tiene que realizar ese agente. Y después vemos si dentro de los alcances del título hay vinculación con las temáticas. Ese es más o menos el enfoque. Gracias, Sabri. Sí, es todo un tema, la actualización del nomenclador. Pero es impresionante todo lo que se ha avanzado estos últimos años. Marianela, Bueno, Manu, Alejandra, ¿piensan que tengo que profundizar en algo? ¿Quieren ustedes que charlemos sobre algún tema que por ahí, bueno, quedó esto? No tengo drama. no sé si... Yo creo que si hay alguna otra pregunta específica, antes de que vos te sumes y antes de que Sabri prenda cámara, estábamos viendo los puestos del nomenclador
y por esto Sabri reponía en decir muchas veces por ahí en este juego de ir a mirar el nomenclador, X agente dice, yo tengo tal título, voy, busco el nombre de mi título, leo eso y digo, esto es reacotado a comparación de todas las cosas que yo puedo hacer. Entonces, por ahí explicar un poco de eso, creo que se entendió con todo lo que estuvimos contando, pero si vos querés también ampliar o si los participantes quieren hacerte alguna otra pregunta específica. No hay drama. Hoy entiendo que el tema más a trabajar fue cómo desde lo estructural se puede empezar a prever qué títulos no, qué perfiles de puestos se necesitan para llevar adelante las acciones de estructura. Entonces, esto que decía Manuel recién, que muchas veces en el nomenclador esas tareas están acotadas, tiene que ver con que el nomenclador no puede ser una acumulación de información que tenga que ver con todo lo que hace toda la provincia, con todas las tareas, con todos los puestos. Son bastante generales esas descripciones de tareas. Lo más importante es que un ministerio, o pensemos que un ministerio o un organismo, digo, ministerio, la administración centralizada, que esto lo habrán visto recién, o algún otro organismo, sea constitucional, sea creado por ley, tienen en sí sus responsabilidades. Y esas responsabilidades, por lo general, va a necesitar no de un sinfín de puestos, por lo general va a necesitar de llevarse adelante por puestos específicos, ¿sí? No creo que en una DGA sea necesario un diseñador visual, por ejemplo, un licenciado. Bueno, esa Dirección General de Administración con esas acciones seguramente va a tener determinados perfiles de puestos. Eso es lo más importante que se tienen que llevar hoy en la clase, que desde las acciones que se le dan a las estructuras, puede ser a las estructuras o en este caso a organismos creados por otros orígenes, como dije anteriormente, se pueden prever ya qué perfiles de puestos voy a necesitar para llevar adelante esas tareas, que muchas veces las tareas que se describen son sustantivas, que son las más importantes del área, y a veces hay más puestos que tienen que ver con apoyo. No sé, en el caso de los abogados, por lo que es muy difícil que un abogado no sea un atinente a algunas acciones de estructura. Es muy difícil, pero las hay, que las hay, las hay. Pero por lo general apoyan a determinadas acciones sustantivas que uno les va dando en las estructuras. Exacto. No sé si después no salió ninguna pregunta más, pero... No, Sí, una consulta, ¿se puede? ¿Se Sí, escucha? Mariano. Estamos viendo que casi todas las descripciones de los puestos se corresponden con profesiones, Sí. muchas de las cuales tienen muchos solapamientos y por ahí eso genera cierta ambigüedad. Yo había preguntado ahí en el chat cómo esto encaja o cómo podría llegar a encajar pensando en un futuro utópico con un Sí. modelo de competencias. Sí, Que sé que lo están aplicando. lo que está diciendo Mariano, que por ahí Mariano hace una pregunta muy técnica porque es personal de apoyo de esta dirección, o sea que es una persona que tiene un conocimiento muy, muy grande en todos estos temas. Lo que está diciendo Mariano es que el nomenclador que tenemos es del año 88. ¿Qué se hizo a partir de ese año? Estamos intentando trabajar en sentido no contrario, pero se fue acumulando una cantidad de normas que fueron aprobando títulos universitarios. Como si estos títulos fueran puestos de trabajo. ¿Sí? El título universitario de abogado, el título universitario de contador, el título universitario de licenciado en comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de un nomenclador de puestos, habla de puestos, no habla de títulos. Pero hay una contradicción muy importante entre lo que dice la 10430, que dice agrupamiento profesional, y lo que nosotros entendemos que son los perfiles de puestos, ¿sí? Porque lo que nos termina diciendo la ley 10430 es, para estar en este agrupamiento, vos tenés que ser profesional. Entonces lo que se fue acumulando hasta ahora fueron puestos por título. Nosotros lo que estamos intentando hacer es unificar
esos puestos en virtud de tareas específicas que realicen y que tengan títulos asociados, ¿sí? Entonces se está haciendo ese trabajo, muchas veces están suprimiendo puestos, pero sí, queda información, como ya sabemos en la administración pública pasa, que quede información acumulada de otras, digamos, de las normativas que se fue aprobando hasta ahora. Y el tema de la evaluación, que es un tema que nosotros tenemos pendiente como Dirección de Carrera Administrativa y como Dirección Provincial. Ustedes saben que la ley 10430 y cualquier régimen estatutario que no sea la 10430 pide que para la promoción o el ascenso uno tenga que ser evaluado. Para que sea evaluada esa persona tiene que estar bien puesta en el puesto de trabajo. Lo que sucede en la mayoría de los trabajadores de la administración pública es que no hubo un incentivo hasta ahora para que esa persona esté bien ubicada en el puesto de trabajo. Entonces, al estar mal ubicada, tampoco nosotros podemos hacer una buena evaluación, sea por competencias o sea bajo otros criterios. Si vos no tenés bien la persona ubicada, no podés hacer evaluación. La primera, una tarea más de las tantas que hay que hacer para poder avanzar hacia un sistema de evaluación de desempeño es ubicar bien a los agentes en su puesto de trabajo. Eso es lo que estamos intentando hacer. De hecho, el nomenclador se trasladó a la Dirección de Carrera Administrativa recién, hace 2 años. Así que sí es condición sine qua non tener bien ubicada a la gente en su puesto de trabajo y bien nomenclada a la gente para poder hacer una evaluación de desempeño. Eso sí, María, es así. Ahí está. Y agregan en el chat que en algunos casos tampoco hay planteles básicos aprobados, ¿no? Que también son pequeñas cosas que hay que hacer para llegar el día de mañana a una evaluación de competencias. No, a mí me parece clave esto, sale acá Martín Jaime, no sé de qué organismo sos, por ahí estaría bueno presentarnos, porque es la primera vez. Martín, justo está Noelia también hablando, que Noelia también trabaja acá. A Martín le digo lo siguiente. Nosotros vamos a hacer un recorrido normativo. El 770 del 2020 aprueba cómo se hacen las estructuras en el ámbito de la provincia de los organismos centralizados. Después hay otros invitados. Hay un decreto que es el 89 del 2021 que explica cómo hacer planteles. Los planteles no aprueban, no te dicen vos tenés que tener este perfil de puesto. Lo que te dice el plantel es el cargo en el que está la persona, ¿sí? Te dice si se quiere, la categoría más el agrupamiento, ¿sí? No te va a decir el perfil de puesto porque dice, che, bueno, acá no hay planteles aprobados. Los planteles aprobados sería, vos tenés que tener la estructura ordenada, un plantel ordenado por cargos que esté según agrupamiento y categoría, digamos, y a la vez cada uno de esos cargos, o sea, vos podés tener un perfil de puesto en el mismo cargo, en la misma categoría y agrupamiento, ¿sí? Podés tener una categoría 8 profesional, pero que un perfil de puesto sea licenciado en recursos humanos o comunicación, difusión, el puesto que recién aprobamos, ¿sí? Entonces, si bien el plantel está asociado al perfil de puesto, yo tengo 4 personas en una categoría 8, agrupamiento profesional, esos 4 agentes que tengo nominados pueden tener distintos perfiles de puesto, ¿sí? Por eso es importante no mezclar plantel, estructura con perfil de puesto. Lo que te va a decir el plantel es cuántos agentes nominados o innominadamente, cuántas vacantes hay en categoría y agrupamiento. Lo que no te va a decir qué perfil de puesto necesito. Sí, ese me- Ahí está, creo que ahí está. Pensaba que como que es otro paso, ¿no? Es otra discusión posterior después. Sí. ¿Qué puestos? Vos dijiste que no te va a decir el plantel qué puesto necesita. No, claro, ya ese es otro paso, pero bueno, faltan un montón de cosas previas.
Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Ahora venía el momento de los ejercicios, pero también los podemos dejar para hacer en el foro y tener ahí también un espacio de intercambio. Perdón, tomo la palabra por algo muchísimo más administrativo. Que se queden tranquilos que hubo 6 personas que dijeron que no tienen en la plataforma del IPAP habilitado el curso, que ya tomamos nota de sus Se le nombres y cortó. apellidos para ahora incorporarlos. Gracias, Manu. Si esas personas también pueden completar el formulario de asistencia, así tenemos después su mail para contactarnos, complétenlo también, por favor. Lo mandás de nuevo, Ale, que quedó muy arriba por ahí. Dale, recién lo pasé, pero Marianela, lo vuelvo a Alejandra y pasar. Manu, contesto otra pregunta más que aparece acá. Dice, Dale. una consulta, al momento de una designación en planta. La primera pregunta que tiene que aparecer es, una consulta, al momento de la designación en planta, hay un dato muy importante sobre esto. ¿Planta permanente o planta transitoria mensualizada? ¿Por qué? La planta permanente con estabilidad necesita un puesto de nomenclador sí o sí. La planta mensualizada, no. ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a ver en la planta transitoria mensualizada es si el título es de grado, es atinente o no a la función, esto después lo van a explicar los chicos en BTU. Pero el puesto de planta transitoria mensualizada no necesita un puesto de nomenclador. En cambio, el planta permanente con estabilidad, sí, sea tanto agrupamiento obrero, servicio, técnico, administrativo o profesional, todos, a no ser el jerárquico. Todos los puestos necesitan un nomenclador. ¿Me respondí, Valeria? Uso transitorio mensualizado. Transitoria mensualizada, no. No. Eso. Sí, una vez que, bueno, en el marco de acuerdos paritarios se están dando estos pases a planta permanente. Una vez que se tramite el pase a planta permanente con estabilidad, a esa persona se le ubica en un puesto de nomenclador. Bueno. Bueno, si no hay otra duda, consulta, les vamos a dejar este ejercicio en el aula para que, nada, cada uno pueden elegir el 1 o el 2 acorde digamos, a cómo sea su organismo, si está creado por la ley de ministerios o por la o por la constitución, perdón, de la provincia. Y bueno, nada, y pensar ahí también de acuerdo a las acciones de su área, bueno, qué perfiles consideran que serían necesarios. Bueno, ahí, no, bueno, hay cosas más administrativas, Tania, si querés te liberamos y nos quedamos nosotros con esas dudas. Bueno, mucha suerte, espero que aprovechen el curso, porque les va a servir a ustedes también y en la trayectoria como trabajadores del Estado me parece que esto está muy bueno. Y aprovechen de Marianela, Manuel y Alejandra, que saben un montón de los temas, que son compañeros que todo el tiempo ven expedientes, ven nomenclador. Digo, más allá de estar pensando en el proyecto de carrera administrativa, resuelven las cuestiones de ustedes y de sus organismos desde la situación de revista, así que en ese sentido eh, también están acá el cuerpo de expertos y de expertas, están los chicos de estructura. A los otros organismos los invito a que aprovechen que muchas veces uno tiene dudas de las situaciones de revista propia y de las situaciones de revista de los demás organismos. Me parece que esta es una instancia también de compartir conocimiento con las personas que intervienen en esa situación y se pueden sacar dudas, consultas, etcétera. Nosotros estamos a disposición para lo que necesiten. Y el equipo siempre está a disposición, ya lo saben, así que, bueno. Yo les decía, Tania, hace un rato, antes que vos te conectes también, que aprovechen este espacio para eso, para traernos esas dudas, consultas que tienen que ver con los temas que estamos trabajando, porque también nos es útil a nosotros para ejemplificar, ¿no? Y para, o sea, es mutuamente, o sea, los ayudamos a resolver, pero también nos sirve a nosotros para trabajar estos temas, que son un poco densos a veces. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias a Muchísimas todos gracias. y a todas. Gracias por invitarme.
No, por favor. Un placer. Y respecto a lo administrativo que recién preguntaban, había las actividades, todo va a pasar por el aula del IPAP. Yo lo que quisiera preguntarles ahora, antes de cerrar, es si alguien pudo entrar al aula. Sí. Sí, Yo yo no, no tengo, Sí, no, yo no pude. Bien, listo. O sea, el aula está disponible. Esa era mi duda. Entonces, Disculpen, a mí me llegó un mensaje que va a estar disponible después del mediodía. bien. Si quieren, Ale, dejemos de grabar, así ya cerramos y nos quedamos con los casos que falten anotar y eso nada más. Y así liberamos también a los que ya necesiten hacer otra cosa.